Bueno, entonces, fisiología neuroendocrina. Excelente. Listo. Entonces, pues para tener en cuenta, este es el eje hipotálamo-hipófisis, que es lo primero que deberíamos saber. Todo empieza con el hipotálamo, que obviamente es una estructura en el cerebro, que tiene diversos núcleos. Y bueno, lo que hace es que libera una hormona liberadora que llega a la hipófisis. De la hipófisis se libera una hormona trópica, que ella llega a la glándula endocrina y en la glándula endocrina se produce la hormona. Ahorita más adelante vemos, digamos, como ejemplos de esto un poco más detallado, pero es importante saber que este eje hipotálamo-hipófisis es un sistema de asa cerrada. ¿Qué quiere decir de asa cerrada? Que tiene retroalimentación negativa o también positiva en algunos casos, pero es decir, es menos común que eso pase. Entonces, cuando llego a retroalimentación negativa es que, por ejemplo, cuando ya hay mucha concentración de hormonas, simplemente la hormona le avisa a la hipófisis que ya por favor no produzca más hormona y se deja de producir. Entonces, la retroalimentación negativa puede venir directamente desde la hormona hasta la hipófisis o desde la hormona hasta el hipotálamo o incluso desde esta misma hormona liberadora hasta el hipotálamo. Y eso se llaman brazos de retroalimentación largo o corto. Esto es, digamos, relativamente largo, esto es relativamente corto. Digamos, este es ultra largo, bueno, como lo dice la imagen. Y estos son los distintos ejes que se producen en la adenohipófisis, porque pues en la neurohipófisis, que está conformada por los axones directamente desde el hipotálamo, solamente se va a producir vasopresina y oxitocina, pero pues acá en la adenohipófisis sí se produce, entonces CRH, TRH, GNRH, GHRH y pues las células lactotrofas que van a producir prolactina. Entonces acá se puede ver los distintos ejes de retroalimentación negativa, casi siempre desde la última hormona hasta ya sea la hipófisis o el hipotálamo. Entonces, digamos, como ejemplo tomemos, no sé, la CRH que se produce en el hipotálamo, luego ella va hasta la adenohipófisis, se produce la ACTH y la ACTH va a ir al órgano target, que serían las glándulas adrenales. Y allí entonces se produciría cortisol y bueno, pues la acción del cortisol acá lo dice, por ejemplo, entre muchas de estas acciones sería la homeostasis celular. Pero bueno, acá lo que importa para esto es, pues lo que en lo más énfasis sería este eje de acá, que es el reproductor, en el que más quiero hacer énfasis. Y bueno, se produce entonces GNRH, va a ir a la hipófisis, adenohipófisis, se producen LH y FSH, y esos van a ir a las gónadas para producir estradiol, progesterona, testosterona e inhibinas, que después pues en histología se ve bien qué hacen cada una de estas cosas. Y bueno, estos sí ya son ejes distintos, pero pues no vamos a entrar mucho en detalle, pero bueno, ahí está la imagen por si acaso. Entonces, las hormonas se dividen en varios subgrupos, uno de estos son los peptídicos y estas van a ser hidrofílicas. Tendrán una vía media corta, van a desencadenar segundos mensajeros y ellas van a ser la hormona del crecimiento, la prolactina, la TSH, la ACTH, FSH y LH. Es decir, todas las que están en la adenohipófisis. Algo interesante es que las gonadotropinas pueden llegar a causar hipertiroidismo fisiológico en las embarazadas, ¿sí? Porque, esto es importante saberlo, porque los ejes entre sí no solo se retroalimentan per se, sino que a otros ejes también les llega retroalimentación. Entonces ahorita hay un ejemplo, pero pues es importante tener en cuenta esto, que unos ejes pueden afectar a otros ejes. Hay otras hormonas que son las esteroideas, que serán hidrofóbicas, tendrán sus receptores nucleares y serán liposolubles. Estas son el cortisol, los andrógenos y pues los estrógenos. Bioquímicamente hablando, la TSH, la FSH y la LH comparten la cadena alfa. ¿Por qué es importante? Porque estas hormonas pues llegan a un receptor, pero este receptor puede, digamos que, sensar o pensar que estas son muy parecidas porque comparten esa cadena alfa. Entonces lo que yo decía de que los ejes pueden influir en otros es muy cierto. Este eje puede influir en este y este en este porque comparten la cadena alfa y por ende sus receptores simplemente como que las van a detectar similares. Un ejemplo muy concreto es la hormona la gonadotrofina colónica humana, que son estas siglas, que es una hormona que se produce en las personas, en las mujeres que están embarazadas. Se parece mucho a la LH y va a funcionar como un tratamiento alternativo, por ejemplo, a la disfunción de producción de testosterona en hombres.
Entonces, en vez de dar LH, que después pues en otro video seguramente se podrá hablar bien de cómo se produce la testosterona y todos estos nombres, en vez de dar LH, que es esencial para esto, sea esta hormona, que es muy parecida a la LH, y entonces es una opción de tratamiento alternativa y pues más costo efectiva. Con respecto a los receptores, pues FSH y LH usarán receptores G sub S, mediados por AMP cíclico, GnRH usará G sub Q, que activará fosfolipasa y inositol 3, y pues importante saber esto, el complejo hormona-receptor, que serán saturables, reversibles y pues obviamente con afinidad por el receptor. Eliminación hormonal será destrucción metabólica en tejidos, por vía renal o por el hígado. Dos hormonas importantes que quiero resaltar acá, que serán la prolactina. La prolactina siempre será inhibida por la dopamina, es decir, en las mujeres todo el tiempo tenemos pulsos muy altos de dopamina para estar inhibiendo la prolactina. ¿Por qué? Porque la prolactina es la hormona del embarazo, punto. Y de la lactancia. Sobre todo, pues la progesterona es la del embarazo, la prolactina es la de la lactancia, perdón. Y la prolactina lo que hace es que hace secretar leche por los pezones. Cuando, por ejemplo, hay una secreción no fisiológica, es decir, que la mujer no esté lactando, sino que simplemente haya un prolactinoma, por ejemplo, que es un tumor producto de prolactina, va a haber galactorrea, que es que la mujer va a empezar a secretar leche por los pezones, pero pues sin estar lactando. Y bueno, y otros síntomas muy grandes, no solo en mujeres, sino en hombres, que eso también se puede presentar en hombres porque pues, los hombres también tienen glándula mamaria. Importante saber que los niveles bajos de prolactina potencian la acción de la testosterona, lo que yo dije, digamos que ejes se retroalimentan todo el tiempo. Y en la lactancia, cuando ya es fisiológico, va a inhibir completamente el eje gonadotropo. ¿Qué quiere decir esto? Que la lactancia realmente y la prolactina es el método anticonceptivo más eficaz de todos, porque ella inhibe directamente este eje y no permite que haya menstruación y que haya ovulación, entonces pues las probabilidades de quedar en embarazo mientras se lacta con una lactancia exclusiva es muy baja. Y bueno, que puede interactuar con el eje tiroideo. Y ya, finalmente las gonadotropas, pues se producen, la GnRH se produce en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo y luego pues va a ir a producir FSH y LH en la adenohipófisis y luego a las gónadas para producir estradiol, progesterona, bueno. Al nacer, estos niveles se van a quedar mínimos, o sea, muy tan bajitos que estos mínimos niveles igualmente van a causar una máxima retroalimentación negativa en la hipófisis. ¿Qué quiere decir esto? Que la hipófisis, al censar un nivel mínimo de esto, va a frenar la producción de esta hormona. ¿Por qué? Porque no queremos que en un bebé se generen caracteres sexuales secundarios, sino que ya en la prepubertad se empiezan a dar pulsos de GnRH en la noche. Y esto va a generar una desensibilización, porque acá hay una sensibilización máxima a esta hormona. Entonces, con estos pulsos progresivos se genera una desensibilización y se deja de inhibir la liberación de FSH y LH. ¿Qué pasa si no se dan pulsos? Que se genera una internalización de receptores. Y pues, obviamente, las gónadas no van a sensar estas hormonas y entonces, pues, no habrá desarrollo de caracteres secundarios sexuales. Por tanto, este es un tratamiento muy efectivo, de hecho es el más efectivo para el tratamiento de la pubertad precoz, y es darle al niño o a la niña no en pulsos la GnRH, sino sostenida, en liberación sostenida para generar internalización de receptores e impedir, pues, y frenar la pubertad precoz. Y bueno, eso fue este video.